Según el Instituto Nacional de Cancerología, el cáncer de ovario es una enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas en el tejido de uno o ambos ovarios. Es una enfermedad altamente letal y de comienzo engañoso. La edad promedio de aparición es de 59 años y el 80% de las veces aparecen mujeres posmenopáusicas. Se calcula que una de cada 70 mujeres desarrollará un cáncer de ovario en algún momento de su vida. Soy Diego Santos y esto es Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. El cáncer de ovario, una vez presente, no produce síntomas durante muchos años. Cuando finalmente la mujer presenta molestias o síntomas, es posible que la enfermedad haya alcanzado otros órganos con escasas o nulas posibilidades de curación. Para hablar de todo esto, se encuentra con nosotros el doctor Daniel Sanabria, quien es jefe de sección de ginecología oncológica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Sanabria, bienvenido a Cuida tu Salud. Hola Diego, muchas gracias por la invitación en la Fundación y muy bueno es tener estos espacios para hablar un poquito de lo que es el cáncer de ovario. Bueno, con la introducción que acabo de dar suena bastante lúgubre y preocupante. Lo saqué de una fuente que pues el Instituto Nacional de Cancerología es una fuente creíble, pero quisiera que usted me dijera qué tan grave es este cáncer. De acuerdo, tienes mucha razón y la preocupación es enorme. ¿Por qué? Porque es un cáncer que aunque no es el más frecuente en la mujer, es el que más mortalidad le da y es así de importante. No es el más frecuente, pero tiene una mortalidad muy, en números es muy importante. De todos los cánceres ginecológicos es el que mayor mortalidad aporta. Entonces, aunque tú lo decías muy bien, uno de cada 70 mujeres lo va a desarrollar, cuando es una enfermedad a la que llegamos tarde. Llegamos tarde porque generalmente está en estadios avanzados y requiere un equipo multidisciplinario y una gran infraestructura para poder tener resultados adecuados en esta enfermedad tan penosa y tan silenciosa. ¿Cómo se puede diagnosticar a tiempo? Que entiendo a lo que se está trabajando a futuro es que las mujeres puedan detectar si tienen estos cánceres en estadios, es que se dice, ¿no? No Sí. Estadios, sino estadios más tempranos. Más tempranos. Esa es una gran pregunta y nos la hacen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas mujeres van a la consulta de ginecología todos los años pensando o solicitando a su ginecólogo hacer una ecografía para ver que no tenga ningún tumor. O muchas otras cuando tienen algún quiste lo asimilan que tienen un cáncer. En esta historia hay pues muchas cosas que no son ciertas. Desafortunadamente es un cáncer que no podemos prevenir. No tenemos un examen diseñado para poder hacer una prevención de cáncer de ovario. Pero no se puede prevenir porque todavía no existe esta tecnología o sencillamente es casi imposible detectarlo. No tenemos esta tecnología para poder predecir que viene un cáncer de ovario. Pero sí que tenemos una muy buena historia clínica. Entonces es importante que cada mujer le pregunte a su mamá, a sus tías, si ha habido relación con otros cánceres que nos pueden sugerir la realización de algunas pruebas genéticas para intentar determinar el riesgo de esa paciente de hacer un cáncer de ovario. Por ejemplo, si en la familia, en primero o segundo grado, mamá, abuelas, tías, hermanas, ha habido cáncer de seno, conocido, diagnosticado y tratado, o cáncer de ovario, o en los papás, porque las enfermedades genéticas se relacionan, si ha habido cáncer de próstata, cáncer de peritoneo, cáncer de páncreas, esa paciente debe visitar su ginecólogo para empezar un seguimiento mucho más estricto de sus ovarios. ¿Ese seguimiento en qué consiste? ¿En detectar si hay...? Hacer exámenes físicos más rutinarios, en hacer ecografías probablemente transvaginales para ver la configuración de los ovarios y hacer algunos marcadores serológicos, unos antígenos que llamamos. Pero son ese grupo de pacientes los que realmente se benefician. Y en ese grupo de pacientes podemos hacer pruebas genéticas. Y esas pruebas genéticas nos van a decir el riesgo que tiene esa paciente de hacer un cáncer de ovario. Es decir, nos vamos a anticipar a la enfermedad. Pero lo que no es cierto es que todas las mujeres en la población tengan que hacer estos exámenes, porque solamente le da un grupo pequeño de pacientes. Entonces la obligación de los ginecólogos y de las pacientes es ver el riesgo que tienen de hacer este cáncer. O sea, en el caso, por ejemplo, del cáncer de seno, sí se les dice a las mujeres, hágase un tratamiento y demás. No existe lo mismo para el cáncer de ovario. No, claro, el ovario, esta pregunta es muy importante porque todas las mujeres creen, o todas las mujeres tienden
a que cualquier síntoma pélvico dicen, me está doliendo el ovario. Y los mismos médicos hacemos así. Cualquier dolor abdominal decimos, le está doliendo el ovario. Y eso no es cierto. El cáncer es un cáncer totalmente asintomático. Las mujeres llegan con grandes masas o extensión a muchos órganos y no les duele, porque los ovarios no duelen. La ovulación es un proceso de la vida de las mujeres que dicen, estoy ovulando, probablemente porque hay una pequeña salida de sangre durante la ovulación, pero los grandes tumores del ovario no duelen. Entonces, lo primero que hacemos es cuando detectamos estos antecedentes, hacer pruebas genéticas. Y esas pruebas genéticas hoy por hoy nos dicen que hay ciertos genes que pueden predisponer a un cáncer de ovario. Esas son las pacientes que tenemos que anticipar y en las que podemos hacer una prevención probablemente adecuada para evitar este cáncer. ¿Qué tanto tiempo se demora este tipo de exámenes? O sea, cuando una mujer ya tiene todos la información que el médico le requirió, ahí ¿cuánto se demoran ustedes en hacer el cálculo de decir usted tiene un tanto por ciento de probabilidades de desarrollar el cáncer? Estas pruebas cada vez son más asequibles y los seguros ya la tienen dentro de sus portafolios. Normalmente tardan alrededor de un mes y la paciente, una vez realiza estas pruebas genéticas, ya puede tener esa información. Y no solo esta, de 23 o más genes que se alteran y nos dicen puede ser cáncer de seno, un linfoma, un páncreas, un colon, endometrio, estómago. Entonces esas pruebas genéticas nos permiten hacer un muestreo de muchos cánceres, pero se indican en pacientes muy específicas, con ciertas características y no a toda la población en general. Por lo que le he estado entendiendo, hay un alto componente genético en desarrollar un cáncer de ovario, pero hablando con otros doctores de la Fundación sobre cánceres, también el estilo de vida puede influir en estos males. ¿Con el cáncer de ovario pasa lo mismo? El cáncer o todos los cánceres tienen una base genética que se modifica por ciertos factores ambientales. Por ejemplo, como el cáncer de pulmón y fumar, o tal vez infecciones como el Helicobacter pylori del estómago, o tal vez como el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. En ovario no funciona de esa forma. Es una enfermedad genética que involucra muchos genes, muchos genes. Tenemos pacientes que son obesas, otras son muy delgadas, tenemos pacientes de acceso socioeconómico alto, otros bajo, otras que son fumadoras, otros que no lo son. Hay ciertas cosas dentro de la conducta de cada mujer que siempre van a ayudar a prevenir enfermedades, como hacer ejercicio, no tener sobrepeso, no fumar, y específicamente en cáncer de ovario utilizar anticonceptivos orales o probablemente haber tenido hijos la va a ayudar a protegerse un poco para el cáncer del ovario. Pero el cáncer de ovario tenemos pacientes que a pesar de que han tenido hijos, de que fuman o no fuman, es completamente genético, por eso estamos hablando tanto de la genética de este cáncer. Usted mencionó antes la palabra papiloma. Sí. Y cuando yo estuve haciendo la investigación para este podcast, hallé como una relación, un vínculo, pero pues me gustaría usted que me explicara el papiloma, causa, bueno, primero qué es el papiloma, segundo la vacuna del papiloma que le tienen que poner a las mujeres o que se les recomienda poner cuando son adolescentes, y tercero, cuál es la relación del uno con el otro. Listo. Estamos aprovechando que muchas personas y muchas mujeres están viendo esto, pero a veces tienden ellas mismas en su consulta a confundir peras con manzanas. El virus del papiloma humano no tiene nada que ver con el cáncer de ovario. El virus del papiloma humano es el agente causal de muchas enfermedades y a nivel ginecológico especialmente del cáncer de cervix o el cáncer de cuello uterino. Por eso se hacen citologías, pruebas de papiloma y son pruebas que se deben realizar cada año en sus controles ginecológicos. Entonces viene una pregunta, las pacientes con cáncer de ovario nos dicen, pero si yo me hacía las citologías todos los años. Sí, muy bien, esto es un examen para prevenir cáncer de cuello uterino, pero no tiene nada que ver con el cáncer del ovario. Las mujeres van a ir cada año donde su ginecólogo a hacerse pruebas de virus de papiloma humano y esta prueba les va a ayudar para prevenir ese tipo de cáncer. El cáncer de cervix, que es otro cáncer totalmente diferente, es prevenible, a diferencia del cáncer de ovario. El cáncer de cuello uterino no debería existir porque para eso hay una vacuna y se deben vacunar niñas entre los 9 y los 14 años. Y recientemente tenemos una vacuna que cubre hasta 9 serotipos de virus y con eso estamos cubriendo más del 90% de los virus que producen cáncer. ¿El cáncer de cuello uterino puede propagarse y convertirse en un cáncer de ovario? Es un órgano diferente y es una biología totalmente diferente.
Simplemente esta acotación es para decir que el papiloma está implicado en cáncer de cuello uterino y nada tiene que ver con el cáncer del ovario. ¿Por qué es tan silencioso el cáncer de ovario? Uno pensaría que es una zona bastante sensible y delicada de la mujer y pues cualquier deformación o cualquier tumor pues se sentiría y uno sentiría dolor, pero Claro. Usted lo ha dicho y es lo que también uno lee, no sé si es asintomático. La mayoría de síntomas abdominales están asociados a patología intestinal. Las mujeres sufren de muchas patologías de intestino irritable, endometriosis, que es una gran causa de dolor abdominal, pero desde el punto de vista de sociedad, siempre se le ha atribuido cualquier dolor pélvico a los ovarios, y los ovarios no duelen. Y eso es algo que hay que tenerlo claro, por eso no lo podemos prevenir. En seno se toca una bolita, se hace una mamografía y se puede detectar tempranamente. En cuello uterino se hace un examen físico, se hace una citología y se puede detectar. En ovario no existe esto. Y como no hay dolor, el tumor va creciendo silenciosamente y lo hace muy rápido. Hay mujeres que dicen, hace un año me hicieron una ecografía y estaba normal. Este tumor puede crecer en 3, 4 meses. Y crece, como los ovarios están alojados y están rodeados de muchos órganos, sus células malignas salen hacia todo el abdomen. El problema del cáncer de ovario no es que está confinado al ovario, sino que generalmente se ha extendido a la mayoría de órganos abdominales y nunca duele. Estaba leyendo una página web española que hablaba de mitos sobre el cáncer del ovario. Le quiero leer un par y que usted nos diga si en realidad son mitos o si es verdad. El primero es, el cáncer de ovario no produce síntomas. Ya lo dijimos, no produce síntomas, son muy inespecíficos. Las ecografías son el método de detención temprana de cáncer de ovario, también dijo. No sirven mucho, claramente cuando ya está el cáncer, la ecografía lo va a ver, pero ya hay un cáncer. No hay nada para prevenir antes de eso. Los familiares directos de pacientes con cáncer de ovario heredan la enfermedad. Es muy frecuente, ¿sí? Tenemos, por eso es tan importante las pruebas genéticas, porque esto es una enfermedad muchas veces hereditaria. Pero no necesariamente lo hereda uno. No, de hecho, este es un gran mensaje. Cuando tenemos pacientes con cáncer de ovario, y aquí en la fundación que tenemos un programa de cuidado clínico de cáncer de ovario, empezamos a involucrar a las hijas de esos pacientes para empezar a hacer un testeo genético con mucha antelación antes de que aparezca la enfermedad. Cuando dice que vinculan a las hijas, estamos hablando de cuando están en edad de ser niñas, adolescentes o... En la edad que estén. Empezamos a hacer un control más estricto a esas mujeres, hijas o familiares de una paciente con cáncer de ovario y empezamos a hacer un estudio y un cuidado más estricto durante su edad reproductiva y aún más cuando están en la posmenopausia. Continúo, un quiste de ovario se traduce en un cáncer. Nunca, el quiste siempre es quiste. La idea de que empezó en un pequeño quiste y ese quiste empezó a crecer, no, un quiste es un quiste, un endometrioma es un endometrioma y un cáncer es un cáncer. Entonces esa idea hay que sacarla y resulta que el cáncer es cáncer desde el día 1 y no depende de un quiste para ser un cáncer. Muchas mujeres... ¿Un quiste es una masa? Un quiste es como una bolsita llena de líquido, de muchas etiologías, pero son benignas. Afortunadamente el 90% de las masas del ovario son benignas. Solamente ese 10% van a ser malignas, pero generalmente tienen características por ecografía, por resonancia, por TAC, que nos permiten predecir que van a ser un cáncer. Usted ya debe haber estudiado durante muchos años el cáncer de ovario. Dice que no es asintomático, pero de toda la experiencia que usted tiene, ¿se ha detectado, por ejemplo, que una mujer cuando tiene una migraña excesiva o que deja de ver bien o que tiene mareos, eso puede estar relacionado y hacer como una correlación de decir puede tener cáncer de ovario o no? Te voy a contar cómo llegan normalmente nuestros pacientes. Todo lo que esté por fuera de la cavidad abdominal no es síntoma de cáncer de ovario, ¿sí? Ni dolores de cabeza, ni visión, ni nada respiratorio. La mayoría de los pacientes tienen síntomas gastrointestinales. Ese disconfort, ese malestar, ese cambio de hábitos intestinales es el segundo síntoma. Y el tercero es dolor. Y cuando hay dolor es porque ya hay un tumor muy grande que está comprimiendo alguna otra estructura o está probablemente se torció o hizo una cosa, pero ya está en una época mucho más avanzada. Y entiendo que hay 4, está el estadio 1, el 2, el 3 y el 4. El cuarto es el más grave.
¿Cuándo se suele detectar el primero y el segundo? Generalmente la mayoría de cada 10 pacientes que vemos con cáncer de ovario, 7 llegan en estadio 3, avanzado. Es una enfermedad a la que llegamos tarde. ¿Por qué? 7 de cada 10. 7 de cada 10. Entonces por eso es tan importante que consultemos. ¿Por qué? Si no tenemos los médicos ni los pacientes en la cabeza que esta enfermedad puede pasar, pues vamos a dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque es totalmente asintomática. De cada 10 pacientes que nosotros vemos, 1 o 2 llegan con estadios tempranos, es decir, limitados a sus ovarios, con una enfermedad pequeñita. El resto ya está con una enfermedad avanzada, es el estadio 3. Pero dentro del 1 y el 2, ¿cómo se les descubre tan pronto? Porque por lo que veo es por suerte, o fue de suerte. Suerte. Ese es el gran problema de esta enfermedad. Porque van a un control ginecológico y estaban haciendo un examen y detectaron algo, el médico, porque eso no lo puede detectar la paciente, o porque estaban haciendo una imagen para el intestino y se encontraron el ovario con una tumoración, o cuando se les encuentra el tumor se hace una biopsia, ¿correcto? Se hace unas imágenes como una resonancia, un TAC. Ya te explico por qué no se puede hacer biopsia. Pero generalmente la paciente está en otro tipo de cosas y llegamos de forma secundaria al diagnóstico, por eso es tan difícil, ¿sí me entiendes? ¿Cómo saben a través de una ecografía que es un tumor Te había contado que el tumor de los ovarios son como unas bolsas de agua. Sí. Si tú la única forma de llegar al ovario, si lo quisieras biopsiar, es a través de la pared abdominal, habría que chuzar esa masa. Y si la chuzas, la rompes y ese tumor se extiende por todo lado. Por eso no lo podemos biopsiar. ¿Qué es lo que hacemos? Asociamos las imágenes como la resonancia o el TAC o la ecografía, la asociamos con los marcadores tumorales y hacemos una sospecha diagnóstica de acuerdo a unos índices que tenemos y decimos esto probablemente es un cáncer de ovario. ¿No lo saben al 100%? Hasta que llegamos a una cirugía. Ahí es donde viene la importancia del tratamiento, porque hay que tomar muchas decisiones basadas en el primer procedimiento quirúrgico. Y eso requiere no simplemente llevar a la paciente a operarse, sino tomar muchas decisiones en ese momento. ¿Qué voy a hacer si en el momento de la cirugía corroboro que es un cáncer o definitivamente no? Para eso va a necesitar un patólogo en el día de la cirugía. Si tengo la duda, poder corroborarlo. Segundo, debo tener un equipo multidisciplinario, porque estos procedimientos son unos procedimientos extensos, complejos, que requieren todo un grupo. Son cirugías a veces de 6, 7 u 8 horas. La peor creencia que puede haber es que la cirugía del ovario es fácil, que solamente es quitar un ovario. El ovario es lo más fácil de quitar. El problema es que como esta enfermedad ha hecho metástasis a tantos órganos en el abdomen, ese primer procedimiento quirúrgico es el más decisivo para determinar la sobrevida de esa paciente. Y debe estar muy bien planeado y tomar todas esas decisiones. Nos ha pasado. Vamos a cirugía, creemos que es un cáncer de ovario. Y no lo es. Y no lo es. O al contrario, es una masa que se ve técnicamente no tan mala y resulta que el patólogo nos confirma por teléfono es un cáncer de ovario. Y la cirugía nos quita el ovario, eso es lo de menos. Es tratar definitivamente todos los sitios donde puede ir el cáncer de ovario. Pero cuando está en estado 1 perdón, ¿es estado 1 o estadio? Estadio. Cuando está en estadio 1 y 2, ¿ya se ha propagado? En el estadio 1 y 2 significa en el 1 que está limitado a los ovarios o en el estadio 2 que está limitado a la pelvis, ¿de acuerdo? Okay. Ahí, pero pues realmente es cuando menos pacientes nos llegan así. La mayoría de pacientes llegan a estadios 3 y el estadio 3 significa que ha hecho metástasis a muchos órganos en el abdomen. Esta es una enfermedad casi que peritoneal, de todo el peritoneo, de los intestinos, del hígado, del vaso. Entonces se necesita una suficiente destreza quirúrgica y un equipo y una institución con una envergadura necesaria para poder ir a retirar todo ese tumor. No es el ovario. ¿Qué es lo que pasa? Y eso te lo quiero contar aquí para que lo sepan todas las personas que lo ven. En muchos sitios lo que pasa es que van, abren, quitan un ovario y dejan el resto de la enfermedad dentro. ¿Siempre se requiere cirugía o hay casos en los que radioterapia y quimioterapia son suficientes? Esa es una gran pregunta, Diego. Los pilares de esta enfermedad, para que a una paciente le vaya bien, necesita cirugía y quimioterapia. Saquemos la radioterapia, se usa en casos muy específicos o casi nunca se usa. Aquí, si la paciente no recibe una muy buena cirugía y un esquema de quimioterapia completo, la paciente va a disminuir la posibilidad de sobrevivir a este cáncer. ¿Cuál es el inconveniente?
La mayoría de mujeres con cáncer de ovario no son operadas por ginecólogos oncólogos. Son operadas por ginecólogos generales, por cirujanos generales o por cirujanos oncólogos. Y ya el éxito para que una mujer tenga una mayor sobrevida es que se haga una adecuada cirugía, es decir, limpiar todo su cáncer de todo su abdomen en el primer momento quirúrgico. Hay muchas pacientes que probablemente no se pueden operar porque tienen muchísima enfermedad en sitios que no son operables. Por ejemplo, si tienes todo el intestino tomado por un cáncer de ovario, esa paciente no la vamos a poder operar porque no podemos dejar a una paciente sin intestino. Esas pacientes probablemente van a necesitar primero quimioterapia para reducir su enfermedad y después llevarla a una cirugía con menos complicaciones para la paciente. Para recapitular, el cáncer de ovario no es detectable. Pues quiere decir, es asintomático, no es prevenible. A no ser que uno se saque los ovarios o no. Esa es una gran pregunta, Diego, y la voy a responder en este momento. Muchas mujeres le dicen a su ginecólogo, sáqueme los ovarios que porque sí, ¿sí? O a veces los propios ginecólogos están en cirugía y va para una histerectomía o para otra cirugía y le van sacando los ovarios a las mujeres. Eso tampoco es una buena conducta. Los ovarios son muy importantes en la salud de la mujer. Evita que no se infarten, que no les dé osteoporosis, que su genio no cambie. Mucha gente se queja del genio de las pobres mujeres, pero es que esa carga hormonal es muy importante. Y evita que se depriman, hace que estén más concentradas en su trabajo, evitan que les den enfermedades como la demencia o otras enfermedades cardiovasculares. Entonces los ovarios tienen un gran papel en la vida de la mujer. No está bien sacarlos si no tenemos una suficiente información genética que nos diga que es mejor prevenir un cáncer con esas pruebas positivas. Pero de resto no tiene ninguna indicación sacar los ovarios. Muchas gracias, doctor Sanabria, por esta conversación tan fascinante donde creo que todos hemos aprendido mucho. Solo me queda una pregunta adicional. ¿Existe, eso sí, ya para aclararle a la audiencia, un examen que permita por lo menos o le dé una tranquilidad a la mujer de que no está desarrollando ese cáncer o que lo pueda detectar de manera temprana? Bueno, Diego, es una gran pregunta porque muchas veces queremos un examen que nos diga usted está bien, ¿sí? Como por ejemplo una citología o algo así. La ecografía transvaginal es un examen que es muy bueno, pero que esté bien el día 1 no significa que el día 5 vaya a estar igual, ¿de acuerdo? No previene nada. Hacerse ecografías cada 3 meses, cada 2 meses, cada año, no va a evitar un cáncer de ovario. La única posibilidad de evitarlo es hacer detecciones tempranas desde el punto de vista genético que hagan que ciertas pacientes que tienen esas anormalidades genéticas las vigilemos un poco más, ¿de acuerdo? Pero no puede quedar en el ambiente que una ecografía cada año nos va a prevenir un cáncer de ovario, porque ya dijimos... No lo previene, pero si uno se hace una ecografía, y esta es la siguiente pregunta, ¿no se puede hacer una ecografía cada 3 meses para estar en un frecuente control a ver si apareció algo? No tiene sentido. Pero sí, pero porque usted lo descubre en estadio 1. Claro, pero tengo que hacer 70 ecografías para diagnosticar un solo cáncer, ¿sí me entiendes? Eso como medida de salud pública no es viable. No puedes tener todas las pacientes o todas las mujeres del mundo haciéndose ecografías cada 3 meses. Bueno, doctor Sanabria, muchas gracias. Esperamos tenerlo muy pronto aquí nuevamente. Seguro que este podcast generará muchas otras preguntas que quedaron en el aire. Y a ustedes también muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No olviden escribirnos a las redes sociales, suscribirse a nuestras redes, a los canales de escucha del podcast y nos cuentan sobre qué tema quieren que hablemos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.